Bienvenidos al primerísimo episodio de Hell No Podcast. El infierno no. Un podcast serio donde vamos a hablar de todo, but hell no. Hell no. Except for hell. ¿Ok? No, A bunch ver. of hell. We're gonna talk a bunch of ¿Cómo hell. surgió esta idea? A ver, de ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Who are we? Well, I'm Tanya. David. Yo soy Beto, Betillo. Beto Gudiño. Beto Gudiño. David Ajá. Barrera. Creo que podríamos empezar un poquito, pues, cómo nos conocimos para que, Context. un poquito de contexto y cómo se nos ocurrió esta idea, ¿no? Lo voy a hacer un summary en 30 seconds. Okay. Go. Dale. Ok, conocimos a David a través de una banda que se llama Signa, Signa. donde aquí su representante es el cantante, ¿va? Entonces hace, no sé, unos 3 años ya teníamos rato con la banda, tocábamos en LA, en la escena así como de indie rock en español, o en sí nomás rock en español, y tenemos unos amigos, no son nuestros amigos, pero hay unas personas que nos gustaba escuchar tal vez su música un poquito así como en nuestra juventud, etcétera, que se llamaba Emery, y hicieron un podcast, y yo me acuerdo muy bien porque el guitarrista de Signa, que es Abel, que no está aquí, en el primer episodio no está, Terrible. Terrible. Él fue el que sugirió, ¿por qué no hacemos un podcast? Los de Bad Christian Podcast, los de Emery acaban de hacer un podcast que se llama Bad Christian. Dice, está bien chistoso, está bien interesante. Y entonces tenemos esa mentalidad de early adapters. Dijimos, sí, vamos a hacer el podcast. Pero tenemos, lastimosamente, esa mentalidad de que nos tardamos 3 años to adapt. Yeah. Entonces ya vamos un poquito tarde. Pero dijimos, ok, vamos a hacer el podcast, nos sentamos por fin y este es el primer episodio. Yeah. Pero ¿por qué se llama Hell No? Oh, that's interesting. Había varias opciones. Well, first of all, we don't want to go to hell. Yeah. So, Amen to that, bro. I think hell no representa muchas cosas. Obviamente, el no querer ir al infierno, pero Should we? también, I'm good, thank you. Thank you. Pero también creo que es like hell no to a lot of things that we encounter in life. Muchas cosas que a veces pasan por la vida, and we say hell no to that. Pero, I don't know, what else do you guys think it means? Mr. David. Pues yo creo. Así como Tania dijo, like hell no to a lot of things. Yo creo que pues vamos a hablar de muchas cosas interesantes sobre, no nomás de nuestras vidas, pero también de la cultura. Pues todos aquí venimos de iglesias, entonces vamos a hablar también de lo que esa cultura moderna, the modern Cosas church. tabú. Cosas tabú. De la iglesia, De la iglesia. iglesia cristiana, De la iglesia en Estados cristiana, Unidos. Iglesia en Estados Hispana. Unidos, en México también, Ok, lo que nos toque. So. muy interesante. Que caiga. Me gusta el tema, me gusta la idea. Sí, yo pienso que también un poquito de la idea de Hell No era así como que, bueno, en inglés es una palabra, o 2 palabras, que como que comúnmente son medio tabú, o no tabú, sino que si eres cristiano tal vez no debes de decir esas palabras, ¿no? Se podría decir es una mala palabra, Yeah. por así decirlo. Y porque, ¿cómo la podrían traducir ustedes en español? O sea, más o menos, ¿qué significaría si la dijeras en español? Hay muchas formas. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Yeah. Yeah. A ver, pues dime una. What's their bad words? Ok, él te preguntaría... Chanfle. No, I'm just kidding. Chanfle, ahí está. Si alguien te pregunta, oye, ¿te gusta escuchar Arjona? No manches. Arjona. Arjona. Ok, tal vez podría ser como un, no manches, ka. Algo así, pues claro que no. Yeah. Más o menos por ahí viene la No idea, manches. ¿no? No manches, Ajá, for a lack of a better word. for a lack of a better word. No manches. No manches. Es que todavía como somos muy cristianones, nos da miedo No decir malas manches, palabras. Yo no, yeah. No manches. No manches. Bueno, y entonces la idea era que
suena así como un poquito tipo mala palabra. Pero a la vez yo siento que hay como muchos chavos o gente, no sé, los millennials o la gente un poquito más joven, que en realidad no le molesta mucho utilizar esa palabra, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se usa, o se usaba mucho tal vez en la iglesia cristiana, así como que, oh, no uses el nombre de Jesús en vano, ¿va? Entonces no podías decir, oh, Jesus Christ. Era así como que, estás pecando, ¿no? Yeah. Y en México es todo lo contrario, o sea, en México todo el mundo, o en, no sé, en Latinoamérica, todo el mundo decía, ay, Santo Jesús y la Virgen María, y, o sea, cuando algo malo estaba pasando, o sea, te invocabas a todos los santos y no pasa nada, ¿no? Yeah. Pero aquí como que se tomaban muy en serio, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero la nueva generación como que ya no lo piensa tanto así, ¿no? Entonces, pienso que con eso también como que establecemos un poquito la dinámica de cómo va a ser el podcast, Yeah. o de quién queremos hablar. ¿Por qué no comenzamos con un poquito de tus bandas favoritas de la juventud? A ver, con Beto, porque ¿Y tú? Beto tiene bandas favoritas más interesantes de su juventud. Pero iba a decir como tipo de iglesia. Oh, de iglesia, Ajá. híjole. O sea, estoy hablando de Marcos Witt, Petra. Petra, clásico Petra. A ver. DC Talk. DC Es Talk. DC Talk. Yo la verdad ya DC escuché DC Talk. DC Talk is good. DC Talk was, they were huge. 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 I like Jars of Clay. Jars ¿Sí? of Clay. Yeah, I did. Wow. I Si did. estuviera aquí Abel diría, No, it's bro, over, bro. the podcast is over. No, bro. Cancel it. Cut the camera. It's over. Don't talk about that. Yeah. What were your favorites, Beto? Switchfoot. Bueno, lo interesante de Switchfoot es que me ha gustado Yeah. porque They've evolved. yeah, and they've been playing for like 20 years. They're a good No, band. So I They're grew a up. good- yeah. Are Been they there. all still the same members? Or has there been a change of lineup? No siguen los mismos, Oh, wow. pero al principio empezaron los dos hermanos, que es el cantante y el bajista, Oh, sí, los Foreman con Brothers. los Foremans, y empezaron junto con Chad, que es el baterista. Entonces era una banda de 3 personas, y con el tiempo agregaron a, ¿cómo se llama? Shirley, creo que se llama Andrew Shirley. Ajá. Andrew Shirley, Yeah. que era guitarrista de una banda así, pero de cuando estábamos morros. No sé si la habrán escuchado, que se llamaba ¿cómo se llama? No, All Star United, no, se llamaba Big Ten. No me acuerdo. Ah, MXT. Pero era de esos tiempos y era banda aquí local de Orange County. Nomás me acuerdo que el cuate el que cantaba se llamaba Drexler o algo por el estilo. Y entonces agarraron a ese guitarrista de esa banda porque dijo, oye, pues ya se acabó tu banda, vente para acá. Y después agarraron a el tecladista de otra banda que se llamaba False Sandura, que es el filipino Jerome Fontamillas. Y lo curioso es que las dos bandas de donde vienen ellos eran también así como de la escenona así medio cristiana de ese entonces. Y desde entonces sí siguen siendo los 5 mismos. That's really cool. Bien interesante. Bien interesante, sí. Yeah, because wait, what band was it? Was it DC Talk that went through like a bunch of changes? No, it's They only had 3 guys, 3 guys and that's and it. then the band could be different people. No, the new band que está este guy. Oh, Oh, Newsboys. Newsboys. That's- Yeah, well, that's Yeah. that's because el cantante de DC Talk, well, Ajá. one of them, se convirtió en el cantante de Yeah, Newsboys. Newsboys, By the way, Newsboys, if you guys are hiring, Ahí está, David es un excelente bajista. He I'll loves play for you. Christian music. I love Christian music. Solo He Christian loves- music todo el día. All Christian the music time. all day, every day. He doesn't Every have day. any secular stuff. No. Nothing. No Absolutely secular. not. There's no room for that here. He's a pastor Oye, for God's está sake. cura porque ahora que dices eso de secular y no secular, y secula secularum, yo siento como que cuando, no sé si pasó aquí en Estados Unidos o no, pero yo crecí en México y como que llegó un momento en donde había una diferencia así muy grande entre o escuchas música secular o escuchas música de Dios, ¿no? Oh. Yeah. Y era así como que si escuchabas música secular, pues no sé, eras el... de Hell los- no, bro. Hell no. Eras de los peores pecadores. Yeah. Ah. Pues yo crecí en una iglesia
ultra No conservativa. podía ni escuchar Marcos Witt. Ultra Honestly, preservativa se dice. Ultra preservativa. not preservativa. It was ultra conservative. Ultra preservative. And no, I couldn't listen to any secular music. I didn't start listening openly secular music until we started dating. So You were he bad was influence. He was a terrible influence. No, he wasn't. I was probably more of a worse influence on him. But ya no podíamos escuchar música que no era cristiana, especialmente si estabas en el grupo de alabanza o eras líder. Like, that was just a big no. You couldn't do that. Hell no. Hell no. Hell no. Wow. ¿Cómo piensan ustedes que fue ese cambio de que ahora, la verdad, o sea, no importa tanto? O sea, sí hay gente que dice, cuidado con lo que escuchas y así, pero no es como el énfasis en la iglesia de que, hey, o escuchas esto o escuchas el otro, ¿no? Y incluso yo pienso que muchas de la gente que está ahorita creando música muy interesante en la cuestión de la fe, o sea, no sé, música cristiana o música que habla de Dios, o sea, a veces dicen sus influencias y es música secular, o sea, ¿no? Como que no, ya no pasa nada, pues no hay ese estigma. ¿Cómo fue ese cambio? I think just the gospel evolved, you know, the gospel evolved, I think. Well, evolved in you. Well, yeah, pues primero empezó con las personas, pero yo creo que la iglesia aquí en Estados bueno, siempre también ha visto, and this is probably another topic, pero siempre ha visto una diferencia aquí en Estados Unidos de la iglesia hispana y la iglesia americana. Por muchos años la iglesia americana se veía como una iglesias liberales, iglesias, ay no, Sí, es cierto. los americanos, los americanos no. Venían en chanclas al servicio así como, no. El café en el no usaban santuario. corbata, masticaban chicle. Toman cerveza. ¡No! ¿Cómo crees, brother? No. Fuman, hermano. No. Fuman los músicos. Lo peor. Entonces yo creo que la iglesia americana fueron los primeros. Y por eso están donde están. Por eso están donde Por están. eso la maldición que Dios les trajo. No todas, no todas. Pero yo creo que Sí. empezó ahí, ¿no? De la iglesia americana. Ellos fueron los primeros que como que rompieron esas barreras, ese estigma, ese tabú de que no se podía escuchar. Porque en sí muchas de las bandas, como por ejemplo los de Switchfoot, yo creo que todas sus influencias eran bandas que... Oye, su influencia es Led Zeppelin. De Led luego que le Zeppelin. preguntan a John Foreman, ¿cuál banda Yes. te gusta? Led Zeppelin. And those guys- Y luego hasta una vez le preguntaron, oye, pero sí sabías que ese cuate es así como satánico y que no sé qué. Y así como que, pues, me gusta la música. That's all it Yeah, is. no, y pues, yo cuando estaba chico me gustaba mucho like punk and ska, Five Iron Frenzy, todas esas bandas. A mí Selena. Oh, God. I love Bidi bam bam. Texas. Yes. Bidi-bidi-bidi-bidi-bam-bam. She's super satanic. Oh my God. Selena, sí, por eso se murió y ahorita... Oh my Beto. Where is she now? You think he's in hell? I don't Or know. hell no? Hell no. Wasn't she Jehovah's Witness? No sé. Ah, no sé. I don't know. Pero No hay que levantar ahora que pasos. dices Sí, no eso, hay que levantar pienso que es pasos. otra cosa importante de por qué íbamos a decir Hell No, el podcast, porque también, tal vez, no sé, dentro de la iglesia cristiana había como ciertas doctrinas que era, o crees que esto es lo que dice la Biblia, o estás mal, ¿no? Eres un herético, eres, no sé, estás en una secta o algo por el estilo. Y yo pienso que, como dices, la iglesia ha evolucionado un poquito, el evangelio, el gospel, como sea que lo quieras llamar. Y como que ahorita la onda es como más abierta a decir, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia y cuáles pueden ser las interpretaciones, ¿no? Ujú. Entonces una de ellas muy grandes es, por ejemplo, en cuestión del infierno, ¿no? Típicamente, no sé, a través de los últimos 30 años, era así como que estándar, el infierno es un lugar donde hay fuego ardiente y te quemas cuando... Azufre. Azufre y sufres, cuando te mueres vas y al azufre sufre. De hecho, les ¿Ah? recomiendo una película clásica, El infierno ardiente. No sé si la han visto. Nunca. ¿Nunca la han visto? It's a great movie. It's from the 70s. No la vean, horrible. La gente quemándose gusanos. Yeah, gusanos y todo eso. It's a great... It's a great If you don't movie. want to go to hell, watch this movie. A mí me la enseñaban de chiquito. En los para que servicios te de- diera Fear miedo. Para que me diera miedo. Ya, para que exacto. me diera Y miedo. se ha acusado a la iglesia incluso de que utilizaban técnicas Oh, de yeah. miedo, ¿no? Pero lo interesante es que ahora
hay como más conversación en cuanto al tema. Y en la iglesia cristiana, por ejemplo, he escuchado, no sé, podcasts de otros pastores, donde dice, ok, vamos a entrevistar a una persona que es cristiano, pero ahora sí que de a tiro dice, ¿sabes qué? Yo no creo que existe el infierno, no tal y cual como lo hemos estado describiendo por los últimos años, ¿no? Y él tal vez no le dice, ok, yo creo lo que tú estás diciendo, pero dice, vamos a ver por qué piensas eso, ¿no? Y son personas, o sea, que están en un nivel muy, tal vez de influencia, que están como creando esta diferente cultura, ¿no? De conversación. Y por ejemplo, el que te digo que no cree en el infierno, que mucha gente así como que, no, ni leas los libros de ese cuate, pues es Rob Bell. No, no sé si a lo mejor la gente lo ha escuchado, pero pues era un pastor famosín de Michigan. Y Saludos después, a Michigan. saludos a Michigan. Y después a Michoacán. También en Michoacán. Y después sacó esto de que, ¿sabes qué? Vamos a los narcos. a pensar bien qué onda con esto del infierno. Con esto del infierno. Y luego, por ejemplo, bueno, el pastor que yo he escuchado se llama Mike Erie, que es, él entrevistó a Rob Bell y después entrevistó a otros como scholars o gente que estudia la Biblia. ¿Y por qué sí crees que el infierno es como dices que es, no? Y luego después él propuso su propia como teoría o versión, que no nomás a él se le ocurrió, sino que está basada en escuelas de teología y todo ese rollo, pues no nomás así que, no, mira, yo pienso que es así. Y él dijo, mi otra teoría es que el infierno no es un lugar donde vas a ir a sufrir. Dice, yo pienso que el corazón de Dios no es tan así como, ok, o no estás conmigo y vete a sufrir, no te quiero, sino que más bien como un lugar donde... ¿Tocaron? I wonder what it means when you dream about like a specific date. Because in my dream that I had, I dreamt that it was my birthday and you were going to surprise me with something. In my dream, you were like, well, let's go outside, I have a surprise for you. And I was freaking out and I thought that maybe you got me a dog. And I was so excited, I'm like, did you get me a dog? You're with me. And then you're all like, babe, just come outside, just come outside. So I go outside, and then you told me, oh, look back. And so I did, and there's like a frame on the wall. I'm like, I don't get it, what is it? He was like, look at it, read it. And I read it, and you got me tickets to go see Beyonce. And I started flipping out, because it was like first row, like you got me the sweater, and you like framed it with the tickets and everything. So I was freaking out. And then the date on it said August 17th, 2019. Yeah. So I don't know what that's going to mean. Entonces seguimos. Perdonen esa interrupción, nos fuimos a comerciales. Gracias a nuestros patrocinadores, la banda Arias, con su nueva canción. Vayan, escúchenla. ¿Y la lavandería González? Lavandería González, muchas gracias. Excelente. Y entonces lo último que quería decir con lo del infierno era que... No, estaba terminando lo de que los pastores, ¿no? Entonces hay diferentes perspectivas del infierno y la idea ahora es que puedes crear más una conversación y decir, mira, la verdad es que no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Y a través de lo que leemos en las escrituras, podría ser así, podría ser asado, podría ser asado. Y en realidad eso no, pues no es tan importante o relevante, ¿no? Pero eso me llevaba a pensar, ¿por qué no hacer una sección donde le preguntamos al pastor? Oh, no. ¿Quién es el pastor? Tania. No. Tú eres pastor. David's a pastor. David is a pastor. I'm a worship pastor. Ahí Still a está. I don't know how pastor. qualified I am. Worship questions all day. Ahí está. No está. Bueno, en el futuro tenemos la idea de preguntarle a gente que a lo mejor está preparada en esos temas para ver qué opinan, ¿no? Yeah. Pero en este caso tenemos al único pastor que conocemos, que es David, que es pastor de alabanza. Pero ya vamos a otro tema mejor, porque el del infierno, bueno, That's no lo another vamos a tocar. subject. That's another episode. We have to prepare ourselves for that. Estábamos hablando de la música de las bandas, que lo celular y que porque ella se acepta un poquito más en ellas. So, Sí, porque estamos hablando que ya, el pecado ya se incursionó en la ya, iglesia se y estuvo, ya valimos todos. Pues, prácticamente. Pero yo creo que como nosotros que estamos bien metidos en lo que es la música y, you know, we get inspired by music. why are you metida en la música?
because I love music. Ah. No, but I think it's really important to also note that for a very long time en la música cristiana en español, I think over everything, there wasn't a lot of creativity. Todo estaba muy... No. Come on. You know, a lot of things weren't creative, and I feel like... Cristiana en español. Yeah, I feel like... Ricky Martin siempre ha sido creativo. Yeah. Very La much. vida loca, spot on. No, but it's true. I feel like, you know, when you grow up with music and it's something that you love and you find your creativity out of it, when you listen to Hispanic worship music, at least for me, I never really... Ok, ¿vas a empezar a hablar mal de Marcos Witt y de Jesús Adrián I Romero? love Marcos, don't get me wrong, I love Marcos. But as a creative whole, there wasn't a lot of creativity. Deny that. Deny it. Is there still I'm a lot of sure creativity? David knows somebody that was creating something awesome. Hmm. Come on, David. Well, It's in there, but they don't let it's them changed. surface. In the 90s, I feel like it was more creative in English and Spanish. Porque, look, por ejemplo, hoy en día, everything is worship. Todo. In the 90s, tenías como Cierto. Guardian. They were like a rock band. Guardián. Petra. Guardian, Petra, DC Talk, Striper. Striper. Y en Sí, español, cierto. por ejemplo, Torre Fuerte. Mm. En español, Torre Fuerte, una de las bandas más populares cristianas. Amén. One of my favorites. Jackie Velasquez. Claro. Jackie Velázquez. Heriberto Hermosillo, Jackie Velázquez. Mm. Pero todos esos guys, la música era un poquito más creativa, no era worship. Ahora todo, completamente todo, es worship. Vas a una, a una librería cristiana. Entonces worship. podemos concluir que worship mató la creatividad. I didn't say it. Sorry, that's what you said. No, Ahí sé, está. no creo que la mató, pero en sí se convirtió en el género número uno Mhm. de todo cristiano ahorita. Yeah. O sea, casi no hay géneros. En la música cristiana no hay género. Es just- Y está bien, ¿no? Porque pienso que algo que me gusta más ahora y que también es más difícil, pero es eso, ¿no? Antes había música cristiana y encontrabas de todos los géneros dentro de la música cristiana, ¿no? O sea, había Christian rap. Christian rap, Pop. Christian rock, y lo único que los diferenciaba era que le ponías la palabra cristiano Yeah. antes del género, ¿ah? Mm. Antes podías encontrar cualquier tipo de género, cumbia, Christian reggae, bachata. no, estaba, ¿cómo se llamaba esa banda de reggae? Que todavía suena Christafari. Christafari, o sea, había de todo, ¿no? Yeah. Y que más o menos eran, pues, no sé, prominentes o conocidones. Y ahora, lo que me gusta un poquito más es que puedes ser un cristiano y hacer cualquier tipo de música en cualquier género It doesn't have to be Without that Christian. label. It has to without have the Christian. label of Christian, ¿no? Yeah. Y, An y artist. pasó, o sea, como que hubo un, Ajá. no sé, como un roller coaster Yeah. para llegar a ese momento donde la industria de música cristiana Ujú. se dio cuenta así como que, no se dio cuenta, más bien así como que it just fell down, Yeah. right? And then the creative people started rising up, right? Yeah. Por ejemplo, una de mis bandas favoritas que conocí hasta que vine aquí a Estados Unidos y que está a otro nivel y que admiro mucho al cantante es Thrice. You're welcome. Yeah. 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 Y esa me la recomendó You're welcome. entre Mr. David El pastor y David. Abel, que no está aquí. Ya no Ah, está con nosotros. Ya no está. Lamentablemente. Wow. ¿Quién? He's somewhere eating pizza. Thrice es una banda chidísima de rock Yes. de aquí de Orange Absolutely. County que salió para todo el mundo. Absolutely. Pero el cantante Dustin Kensrue también ha hecho por su cuenta así como algunos álbums Mhm. donde exploras un poquito más el tema espiritual. Ujú. Incluso álbums así dedicados totalmente como a música congregacional para una Yeah. iglesia, ¿no? Yeah. Y con unas letras muy, muy creativas, pero también da mucha cabida a esa conversación Yeah. y a explorar, ¿no? Yeah. Explorarse a sí mismo, explorar la fe, etcétera, y lo aprecio mucho, así como que después de que conocí Thrice, para mí es como mi segundo Switchfoot, Yeah. porque Switchfoot es de las pocas bandas que creó eso, Ujú. aunque la diferencia fue que Switchfoot empezó como dentro de la Cristiano, industria ya. cristiana, ¿no? Y después, pues, se dieron a conocer en todas partes.
Y Thrice como que siempre mantuvo, okay, we're kind of like underground, but this is what's in my mind, you know, el Dustin. Y pues no manches, unas letras, ayer estaba escuchando como 2 discos anteriores del último que sacaron. Y las letras, o sea, muchos de sus seguidores, incluso he visto, no sé, en videos en YouTube y eso que comenta la gente, dice, I'm not even a Christian, but I love this band, you know, Yeah. and they even throw like F-bombs and Yeah. things like that. Well, because Thrice is not a Christian band, they're just a band. De Yeah, hecho, creo exactly. que Dustin salió, ellos salieron del punk rock scene de Orange County cuando yo estaba chico. Y creo que Dustin se convirtió al cristianismo. Y entonces, ¿en serio? yeah, so I don't think he grew up a Christian necessarily. Oh, wow. Creo que después empezó a ir a la iglesia, pero entonces es interesante de una persona que no iba a la iglesia y después que se convirtió y now they're encountered with faith y con todo lo que And quiere, they're a prominent band. they're a prominent band, so y pues, Sí. creo que nomás creo que es Dustin y el guitarrista que van a la iglesia, son cristianos, creo que los demás no. So, Taipei. Qué Okay. chido. So- Y ahorita en este preciso momento cuando estamos grabando este podcast, Ujú. están en Brasil. Está en Brasil. So, Sí. fala portugués. Saludos Mi a corazón. Thrice. Yeah. Ahí está. Me gusta mucho ese tema de la música porque nosotros pues somos músicos y por ejemplo tú tienes un trabajo de como worship leader en una iglesia, yo también aquí en una iglesia en Costa Mesa. Entonces, digo, nos conocimos en Signa y todo eso, pero es curioso así como ver un poquito en dónde estamos ahora y los roles que tenemos y la responsabilidad que tenemos. Y por ejemplo, me acuerdo mucho. Ahí está. Uno de los grupos con los que convivimos cuando estábamos con la onda de Signa, de nuestra banda de rock, era. Creo que tuvimos 1 o 2 tocadas con ellos, tal vez. Radial, no sé, ¿a ti te tocó sí, tocar sí. con ellos? Yeah, House he of did. House Blues. En el House Blues, ¿ah? House of Blues. Y Ay, bien curioso bueno. porque estos eran unos chavos, o sea, la música es súper padre, ellos venían de Puerto Rico, se vinieron así tipo como yo de vamos a dejar nuestro país, aunque es Chasing como the Estados Dream. Unidos, Chasing the Dream, y se vinieron a Los Ángeles y tuvimos unas tocadas, ellos también tocaron así en varios lados, hasta fueron a México un par de veces creo, y y lo interesante ver dónde están ahora, ¿no? Porque se convirtieron, digo, empezaron a ir a una iglesia en Los Ángeles, así muy... Pues Los Ángeles es una ciudad muy ecléctica y muy extraña. Muy padre, a mí me encanta Los Ángeles. Y se pusieron ahí en el corazón de Hollywood, en una iglesia que se llama Mosaic, ¿no? Y ver que ahora Mosaic está así como que explotando y ellos se metieron en el rollo de la música con esta iglesia y crearon canciones pues muy impactantes para todo el mundo, ¿no? O sea, es básicamente como tipo un nuevo Hillsong, por así decirlo. Ah, Trendier. pero, ¿qué opinas? O sea, ¿tú crees que...? Digo, yo cuando los escucho mucho de Radial en la música de Mosaic, ¿no? Obviamente con la nueva voz de Mariah McManus, que es la hija del pastor Erwin McManus. Y muy padre su voz y todo, pero sí escucho mucho la influencia, ¿no? De Carlos Carlos y de Andrés Andrés. Figueroa, porque pues, es el tecladista y la música de Radial estaba muy, muy creativa, Yeah, ¿no? it was. Pero, ¿qué opinas? O sea, ¿tú crees que, in a sense, some people might think, oh, they sold out, but in the opposite way, you know, it used to be like, you're in the Christian community and then you sell out Go to the secular. and go mainstream, right? Mainstream. And now it almost could seem reverse. Yeah. You know, reverse, you were yeah. doing your Your own thing. non-Christian thing Yeah. or non-labeled, not Christian label thing, but it was through this Christian thing that you found success. No, in a sense. Do you think that's sort of like a reverse selling out, or do you think it's just path of life? What do you think? I think it's hard for me, y no quiero hablar mucho, because again, I come from that scene. I come from a scene pues, donde, cuando era chavo, you know, like punk rock bands and indie bands, y todo lo que era mainstream, no, we don't listen to that, we don't listen to the radio, so casi, I almost feel a little bit of that with a lot of the bigger, and I'm sorry to anybody who I offend, to any of the bigger Christian labels, like it's almost
I almost have that same type of feeling, like, no, why? Like, por ejemplo, si House Fires un día, you know, got super big, I'd be like, why? You know, House Fires is perfect just like the way it is. Why does it have to be huge? So I don't know how I feel about that. Así como estabas diciendo del mainstream, pero también creo que es, you know, it's a path of life. I think God led them here for a reason. You know, and if God opened doors for them, you know. Y ahí estamos todos cantando las canciones. Yeah, ¿no? Tremble. Jesus, Jesus. A ver, vamos a entonarnos. We can't pay the copyright. Yeah, we can't pay copyright. Jesus. Just 15 seconds. Jesus, you guys. Jesus. The Silent Fear. We love. Get some. No, la neta, o sea, las rolas están muy padres. Yeah. Y digo, como que ahorita, no sé, tal vez en los últimos 2 años, unos 5 años, ¿no? Porque luego yo digo 2 y en realidad fueron 10. Pero, Yeah. no sé, en los últimos años, lo que ha pasado mucho también es que sale un hit de música worship en inglés. This is amazing. Ándale, ahí está, ¿no? El Phil Wickham. Y luego se empezaron, bueno, no luego, pero ahora como que ya es bien común que encuentres esa misma versión en español con alguien en YouTube, ¿no? Entonces como que muchos artistas o personajes que les gusta la música, como que encontraron un nicho de decir, ok, yo nomás me dedico a traducir las canciones que ya están y encuentro un market ahí, ¿no? Así como bien increíble. Y siento, no sé, esto es mi percepción, que, bueno, el YouTube fue una estrategia para que eso se lograra y qué chido, ¿no? Una plataforma. Pero como que ya la gente ya se dio cuenta. No sé si han notado eso, Yeah. ¿no? Y ya así como que, ok, ya le pones en YouTube y ya te encuentras 20 traducciones de cualquier canción popular en inglés, ¿no? Yeah. ¿Cuál crees que tú es el siguiente paso para la iglesia, para la música, con todo este movimiento? ¿O cuál crees tú que sería un buen paso para dar, no sé si un chavo que nos está escuchando y que he's a worship leader or upcoming worship leader, or he feels like he has a calling in that area? Is that something to consider, you know, a calling in that sort of ministry, or is like, don't even worry about that, or ¿cómo la ves? I think it's a little bit of both. I think you, as a musician, you know, obviously quieres, you want to network, quieres conocer a músicos. Si pones un video en YouTube, pues Conectarte con los grandes. Conectarte con los grandes, a good quote. Si pones un video en YouTube, pues claro, quieres que la gente lo mire, te sientes bien and all that stuff. Pero también, there's something to say about, like you said, like, not worrying so much about that stuff. You know, not worrying so much about... Si lo haces con la intención de, like, oh, si pongo esto voy a tener 1 million views y ahora sí, you know, me va a contactar so-and-so person y I'm going to go on tour o la voy a hacer or whatever. You know, I think not worrying so much about that, you know. Porque worship is not hip hop. Worship is not Beyonce. Worship es un género estrictamente para adorar a Dios. So it's, you know, y ya cuando lo estás usando fuera de eso para como te estás corrompiendo. Almost, yeah, it's like corrupting it. It's like corrupting it. Yeah, it's like corrupting El diablo. El diablo. Yeah, it's like you're almost corrupting it in a way because it's not meant for that. It's not meant for, you know. Entonces estás validando el típico comentario en YouTube de así, fíjate que está bien cura porque de repente así comentarios de que, oh no, es que esos ni son cristianos, ¿no? O no sé, así gente medio religiosa, pero chécate cómo sabes si alguien es religioso o no. Ve su foto de perfil. That tells you everything. Yeah. You know, yo he visto comentarios así en Facebook y me voy a ver su foto de perfil and then I analyze like the first page of their Facebook page. I'm like, I don't need to listen to this guy. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? Sorry. No, ya hasta se me olvidó, pero no. Dilo, bro. So then, sácalo, wait, hold on. sácalo. So then, Okay. why aren't, as musicians that we are, or as worship pastors that you guys are, why aren't you writing your own music for your church? No se lo merece. Oh my God! No, it's true. You know, we sing everyone else's songs. We sing in Mosaic, we sing Hillsong, Phil Wickham, and a bunch of other artists out there. But why aren't we writing songs for our churches as they do for theirs? Like Bethel writes songs for their church, but obviously they're a big church. They route, and then it goes around. Pues pienso que tal vez sí. O sea, me gusta mucho la idea.
lo curioso es que cuando hablas de esas bandas específicas o grupos de Ujú. alabanza o lo que sea, Ujú. lo interesante es que a lo mejor empezaron así, pero ahorita están en un lugar prominente donde es muy fácil verlos, ¿no? Y decir, ok, mira, Yeah. ahí Yeah. están ellos. Well, 'cause Y a lo everything's mejor sí hay social, gente que yeah. está escribiendo sus propias canciones, pero no están en ese nivel de prominencia. Pues Dustin Kensher escribió un Ah, álbum de Dustin alabanza Mhm. que casi nadie lo ha escuchado. And You it's know? amazing. And it's an amazing worship album. ¿Cómo se llama, bro? Se Recomiéndalo, llama dile a la gente que lo The compre. Water and the Blood por Dustin Kensher. Yes. Y Pero muchas- es que la gente no va a tocar canciones que están en 7 octavos en la iglesia. Yeah, no, it's true. No. It's No, true. o sea, quieren canciones de 3 acordes, 4 Yeah. acordes. Pero ¿Crees? ¿O no? that's what we're talking about. But Like, but I think we create the culture in our church. yeah. Ah, me gusta eso. But it's true though. I mean, Mosaic, their culture Mhm. is what it is because of their people, their leaders, their worship pastors. They're the ones creating, el ambiente, se puede decir. So, how are we not influencing our church with the Está things súper that bien. we De do, hecho, hoy estaba escuchando un podcast de Erwin McManus en una conferencia que se llama Summer Leadership Summit. Y está hablando y dice, nosotros, ¿cómo decía? Decía, una buena historia va a crear la cultura, Yeah. ¿no? Y estaba pensando y dije, bueno, pues es básicamente lo que están haciendo, ¿no? Están Ujú. creando una cultura a través de contar una buena historia. Yeah. Y decía, tú puedes tener la verdad, pero en el momento en que la cuentas, tu historia es tan mala que la verdad no sirvió de nada. Yeah. Dice, pero puedes tener una mentira o algo falso, pero tienes una muy buena historia contándola y la gente la escucha. ¿Por qué? Porque la clave está en tener una buena historia para contarlo, Yeah. ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, él lo comparaba con Star Wars, ¿no? Dice, a veces Star Wars o, no sé, Game of Thrones tienen mejores historias que las que estamos usando en nuestras iglesias, True. ¿no? Mejores canciones, Mejores canciones. más creatividad, ¿no? It's creativity. Yeah. No, pero pienso que todos tenemos creatividad. ¿Qué recomendación darías tú para desarrollar esa creatividad que, digo, todos tenemos, que ahí está? ¿O cómo te das cuenta si la tienes o no la tienes? ¿O cómo la puedes sacar a la luz si eres nuevo en este rollo? Bueno, pues en primero música, todos sabemos, música es arte, music is subjective, first and foremost, it's an art, y sí hay la gente puede ir a la escuela, se puede educar en la música y todo eso, pero music is an art, o sea, just like when we wrote songs with Signa, look, it has to come from your heart, it has to come from your creativity, just let it flow out, no le cortes alas, si algo te sale, es porque algo te salió, develop that, and even in worship, sometimes in worship you're standing there y te salen unas palabras and you just keep repeating and repeating them, but you have to develop that, Sometimes it's good, sometimes it's bad, Hay que experimentar. Trial and error. You're probably going to write more bad songs Yeah. at first than you're going to write good, pero, And ask questions. ask questions, yeah. Yeah. Wow, está interesante porque estaba viendo también, bueno, como los chavos de Radial terminaron ahí en Mosaic, como que a partir de, no sé, de que se dieron a conocer tanto y todo eso, los empecé a seguir un poquito más y de repente en Facebook un día me apareció un live, Facebook Live, pero era en los estudios de Facebook, o sea, Facebook estaba produciendo este video y tenían de invitados a los chavos de Mosaic. Nice. Y estaban ahí hablando y se me hizo bien interesante, pues, o sea, que una red social como Facebook se dé cuenta de la creatividad que están desarrollando personas incluso de fe y que digan, oye, quiero tener estas personas aquí en mi setting, ¿no? Y exponerlos a que más gente los conozca. Y explorando un poquito todo eso de Mosaic y la música, van a sacar, no sé si ya lo sacaron o no, creo que no, pero van a sacar un nuevo álbum. Y hicieron un retreat para escribir canciones. Y algo de lo que decía la chava que me imagino que escribe varias de las canciones, que es Mariah. Ella decía, nos pusimos una meta ridícula. Dijimos, en 2 días vamos a escribir 30 canciones. ¿No? Entonces, digo, sí suena, la neta sí suena ridícula. Como 30 canciones, ¿no? No, perdón, la meta era 20 canciones. Y cuando les preguntó, ¿y cuántas escribieron? Dijo 30. Entonces se fueron todavía 10 canciones más de lo que se habían propuesto en 2 días, ¿no? Y dice, ¿y cuántas canciones crees que de ahí van a ser así como que, están padres, están chidas? ¿No? Y no me acuerdo, dijo 5 o 2 o cualquier número, ¿no?
Pero a veces, como tú dices, el trial and error, o sea, tienes que sacar 30 cosas de donde puedes... Es como un fotógrafo, ¿no? A veces, digo, a mí que me gusta tomar fotos, a veces tomo 100 fotos y de esas 100, 2 son así como que, this is kind of legit. Yeah. Sometimes maybe that's the trick of a good photographer, you know? Or you think a good photographer needs to snap the good shot on the first one. Well, una vez vi un documental, I recommend it, watch it on Netflix, the Eagles documentary. If you don't like the Eagles or don't know who they are, watch it. Pero cuando ellos empezaron su banda en Los Ángeles. Son unos animales, ¿no? Son unos animales, yeah. Que vuelan. They wrote Hotel California, esa canción no, brother, porque eso es del diablo. O cuando la tocas dicen que el diablo está ahí al lado de Right? ti. That's what- ¿Quieren experimentarlo? A ver si se te pone aquí el diablo al lado. No, hell no. Hell no. Ok. Pero estaba diciendo... ¿Les dio miedo, va? A mí no. Teachechi. Pero estaba diciendo el guy creo que es Glenn Fry de The Eagles, le preguntó a otro compositor. En ese tiempo había muchos compositores en LA. It was like la onda de LA en 1970. Really good songwriters. Y le preguntó, hey, what's to write a song? And I said, I've been writing songs. Y le dijo, no me acuerdo cómo se llama. He's a really famous writer. Y songwriter. Y le dice, well, you're going to write a lot of bad songs first. Le dice, but just keep writing. Le dice, you're going to write a lot of terrible songs. Pero just keep writing porque de ahí, en que lo haces y lo haces y lo haces, te va a salir una buena. Ahí está la clave. Yeah. Just keep swimming. Just keep swimming. And that goes for anything too. Playing, writing, photography, Exacto. evangelizando. Bueno, pues ahí está. Y pienso que muy buenos consejos. Muchas gracias, David. Es increíble. Sí, pastor, gracias. Cualquier cosa, dudas y comentarios, por favor, escríbanle a David. David Barrera. Ask the pastor. Ask the pastor. Hashtag. With all the answers. No, I'm just kidding. ¿Hacemos no, citas no. a domicilio? No. P.O. Box. Ahí está. Qué chido. Pues pienso que esa es la idea de Hell No, ¿no? Explorar temas, explorar un poquito nuestro pasado, pero también tener una perspectiva del futuro y de proyectarnos a que podemos crear en el futuro para establecer una cultura, como tú dices, algo más padre, algo relevante, algo que puede impactar. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, we all go to hell. Hell no, bro. Not me. Not me. Not me. I have people to see. Amén. Amén, hermano. Esa es la actitud que me gusta. Amén. Seguro con su confianza en Jesucristo. Hasta el final. Se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz respondo.